Vamos a Juan Martín Moreno, Protección Social para América Latina del Banco Mundial. Hola, buenos días a todos. Me quiero sumar a los agradecimientos que hicieron en la mesa y lo que hizo Fernanda al principio, especialmente Federico Brown, Mariana Spitaleri, Magali Yance y Fernanda Reyes por traernos acá, por este edificio es hermoso, yo no lo conocía, durante 6 años pasé por la puerta yendo a la facultad acá a 2 cuadras, y por haber creado este espacio de diálogo. Me parece muy, muy positivo y muy honesto y maduro que se pueda enfrentar un debate respecto de qué es lo que se hizo hasta acá y cuál es el futuro de las políticas de ingresos en Argentina, especialmente en este caso la UH. Yo voy a tratar de hacer una presentación que es un poco más amplia que los debates que estuvieron y es un poco más restringida a un aspecto central. Quiero, antes que nada, seguir el consejo de un profesor que alguna vez me dijo, cuando escribas, lo primero que tenés que hacer es pegarle la boca al lector. Obviamente era metafórico, pero quiero poner este gráfico como disparador de qué se va a tratar esta presentación. Esto es la tasa de pobreza observada de 2016, pero podrían usarla con cualquier otro periodo, abierto por tramo etario. Claramente la tasa de pobreza, la cantidad de personas pobres es más alta entre los menores. Y uno de los elementos que quiero destacar es que si no estuviese la UH, esa sería la tasa de pobreza. Y si no estuviese la asignación contributiva, esa sería la tasa de pobreza. Claramente el impacto es mucho más alto entre los menores. ¿Por qué pongo este gráfico como disparador? Porque quiero focalizar toda esta presentación en un aspecto central, que es la capacidad que tienen los programas de transferencia de ingresos de reducir la pobreza coyuntural. Entonces, en ese sentido, quiero estructurar la presentación en algo que es bastante parecido a lo que el banco hace cada vez que se reedita el ciclo electoral. Hay una elección, se preparan notas de política que básicamente lo que tienen es un diagnóstico del sector y una propuesta para presentarle a los futuros gobiernos. Claramente esto se prepara durante los periodos de campaña, de qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué lo estructuro de esta manera? Porque la verdad es que nosotros preparamos las notas de política que se le presentó a la actual administración y muchas de las cosas que estaban ahí adentro terminaron siendo hoy, en algunos casos, políticas, leyes, en otros casos el proyecto que hoy ejecutan ANSES y Desarrollo Social, que está probablemente transformándose en uno de los más grandes de la cartera que tiene el banco en el Cono Sur. Entonces, lo que quiero es recorrer estos 3 aspectos: la focalización, la cobertura y la adecuación o la movilidad de las prestaciones en su capacidad para reducir la pobreza coyuntural, y quiero evaluar tanto qué se hizo como qué es lo que eventualmente se puede hacer. Voy a tratar de ir un poco más rápido al principio porque me parece que lo mejor, el mayor valor agregado está sobre el final. Respecto a la focalización, si uno mira cómo es la distribución o la cobertura, la incidencia de la AUH y de la asignación contributiva, SUAF, ahí adentro se debe estar metiendo también lo de los gobiernos provinciales. Lo que ve es que claramente que para el programa que cubre desocupados e informales, claramente tiene una incidencia mucho más alta en los deciles más bajos, mientras que, y esto estaría complementando una cobertura más alta que tienen los otros programas de asignaciones familiares en los deciles medios de la distribución del ingreso. Realmente se hizo poco por cambiar el diseño original, probablemente porque fue acertado o porque los márgenes de mejora probablemente sean pocos, y realmente preparando esta presentación me costaba pensar en qué cosas eventualmente se podrían hacer para mejorar la efectividad del programa en la lucha contra la pobreza coyuntural. Entonces déjenme pasar directamente a cobertura. Esto es bastante parecido, Sebastián lo presentó antes, seguramente se va a presentar después. Esto es un gráfico que va a mostrar cuál es la cobertura de todos los niños que hay en la Argentina. Saben ustedes, una población de 42, 44 millones de personas, 13 millones de esos son menores de 18 años.
Esta es la distribución que presenta ANSES en un informe mensual, el boletín de la UH. De los 13 millones de niños que hay hoy en Argentina, algo así como 4 millones están cubiertos por la UH, es lo mismo que presentaba recién Sebastián. Esta es la cobertura si uno le agrega al resto de los programas de asignaciones familiares que administra y ejecuta ANSES. La cobertura llega casi a 9 millones de chicos, y si uno lo compara respecto del inicio, ese inicio es un poco arbitrario porque es claramente el periodo en el cual se ejecuta el proyecto del Banco Mundial que están ejecutando ANSES y Desarrollo Social. Pero lo que se nota es que a lo largo de estos 2 años hay un incremento de algo así como 500.000 chicos en la suma de todos los programas de asignaciones que ejecuta ANSES. Si uno le agrega las asignaciones familiares provinciales, me falta la leyenda, disculpen, y le suma también los descontados por ganancias, se da cuenta que hay algo así como 11 millones de los 13 millones de chicos que están cubiertos por un programa o que en vez de recibir una transferencia pueden ejecutar una deducción del impuesto a las ganancias. Y entonces hay un pedazo de esa distribución de los niños que es relativamente estable, tiene alguna oscilación, pero no parece estar creciendo ni bajando, que es aquellos niños que tienen algún problema con la corresponsabilidad. Muchos de los que ustedes acá trabajan en ANSES, el famoso problema de la libreta. En algunos casos son suspensiones, en algunos casos son chicos que se les venció el plazo para presentarla y están siendo prorrogados antes de pasar a suspensiones. Estos son todos los chicos que por algún problema de normativa no están ingresando. Sexto hijo, menos de 3 años de residencia en la Argentina, hay una serie de elementos. Pero uno de los elementos que más nos interesa desde nosotros, de la implementación desde quienes seguimos la implementación de este proyecto, es que esta era la población objetivo que tenía el proyecto al inicio. Hubo mucha divulgación del proyecto que había sido lanzado a mediados del 2016, en el cual se ponía como meta encontrar o reducir la brecha de cobertura de 1,5 millones de niños. Bueno, claramente nosotros lo único que estamos haciendo es presentarlos. Por quien hay que quitarse el sombrero, ese chapo es por ANSES, que redujo eso de 1,5 millones a 465.000 chicos hoy. O sea que aquel mito de que falta 1,5 millones de la cobertura, ese problema se redujo a 1/3 del problema original. Y lo que para nosotros fue muy llamativo es que lo hicieron en la mitad del tiempo, y la verdad que esa meta es más del doble de lo que hubiéramos esperado para 4 años, con lo cual claramente hay ahí un gran logro. Y una de las cosas que quiero destacar respecto de esto, pensando en qué hacer a futuro, es, bueno, cuando empezó este proyecto, al comienzo de este gráfico, uno ve que los problemas de los chiquitos que tenían problemas de identificación, que no podían ingresar al proceso de elegibilidad porque el CUIL de los nenes no estaba vinculado con el de los padres, era 1,5 millones de chicos. El de los chicos que habían estado y se habían caído de la OH eran 500.000. O sea que la relación era 3-1. Hoy hay más chicos con situación el área amarilla es más grande que el área roja. ¿Está bien? Con lo cual, de acá a futuro, pareciera que el problema no necesariamente es incluir a los chicos que estaban en el área roja, que ya fueron incluidos, sino trabajar sobre los amarillos, que es lo que... Pero esto no me quiero meter porque claramente creo que le corresponde a ANSES presentar cuáles son las estrategias a seguir al respecto. Quiero centrarme entonces en qué pasa con la movilidad. ¿Qué pasó con la movilidad? Bueno, en la nota de política que habíamos presentado en la gestión anterior, una de las cosas que decíamos era habría que salir de un esquema de incrementos discrecionales para tener alguna movilidad que tuviese periodicidad, rigurosidad, que no siguiera el ciclo electoral, un montón de situaciones que se daban. Este es la escalera, así fueron incrementándose los montos de la UH a lo largo del tiempo. Esto es lo que hubiese sucedido si esos montos se hubieran ajustado con el índice de movilidad de las jubilaciones, cosa que terminó sucediendo mientras estábamos escribiendo el documento, fue ley. Y lo que quiero mostrar acá es que si uno lo pone en términos reales, el valor real o el poder adquisitivo de esas prestaciones, lo que ve es que si hubiesen seguido un índice de movilidad
más periódico, regular, estable, el valor adquisitivo hubiese sido más alto. Es decir, yo no sé, esto tiene un láser, no importa. Bueno, la curva, la línea del serrucho naranja de arriba está por encima del gris. Eso quiere decir que la brecha es la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron las asignaciones familiares por no haber tenido un índice de movilidad. Y entonces quiero entrar de lleno en cuál es la movilidad que tiene no solo la UH, sino las asignaciones contributivas también a partir de diciembre de 2017. Bueno, el primer punto es que si ustedes van a buscar la ley, la 27436, lo que van a ver es esto en el anexo. Esta es la fórmula con la que se ajusta. Lo primero que van a ver es que parece que la primera línea se repite 4 veces. No, esto quiere decir que hay 4 ajustes en el año. Antes había 2, lo cual pareciera ser un elemento positivo. El punto es que, así como le pasó a la movilidad anterior de la UH, no se hizo un índice específico para hacer la movilidad de los montos de la UH o de la asignación contributiva, sino que simplemente se tomó la misma que se usaba para jubilaciones y pensiones. Y una cosa que cambió en esta nueva ley de movilidad es que es un promedio ponderado entre la variación de los precios y la variación de los salarios. Y una de las cosas que nos parece válido pensar es por qué incluir salarios en el ajuste de la movilidad de una prestación que es un programa de asistencia social. En el caso de las jubilaciones es debatible, en el caso de la UH no me queda claro. Pero independientemente del problema conceptual o teórico, hay uno que se está poniendo en evidencia ahora, que la inflación se está acelerando, que es, imagínense que los salarios, RIPTE, la parte derecha de la fórmula, aumenta 0 y que la inflación aumenta 10. Como está ponderado por 0,70, la AUH va a aumentar 7%, menos que el 10% que aumentó la inflación. Es decir, esta fórmula lleva implícita que si los salarios aumentan más despacio que la inflación, la AUH va a perder poder adquisitivo. El otro elemento que quiero mostrarles, y por eso me voy a quedar con un pedazo de la fórmula, es la movilidad que se dio en septiembre, que se va a pagar ahora a partir de octubre. Fíjense que en realidad el IPC que está dividiendo toma el dato de diciembre del año anterior, 9 meses antes. O sea, hay un rezago de 9 meses en el uso de la información. ¿Y cuál es el problema que encontramos ahí? Es a la UH, a partir de octubre, le van a pagar 1.684 pesos por chico. El 80% de eso es lo que van a cobrar hasta que verifiquen la corresponsabilidad. Pero esa gente va a salir a comprar bienes, que es básicamente lo que sucede cuando estos programas transfieren ingresos para luchar contra la pobreza, y la inflación que va a haber afectado a esos bienes es 6,5. Pero a ellos le van a estar ajustando el monto de la UH por la inflación que tuvieron hace 9 meses, que era 1,2. Entonces, hay una clara pérdida de poder adquisitivo en el uso de una fórmula que tiene un rezago de 9 meses. Entonces, déjenme mostrarles algunas simulaciones y índices alternativos que nos parece que tienen muchas conveniencias, es un elemento a discutir. La línea gris es la inflación y la escalera azul es el incremento que está teniendo periódicamente la UH en función de la UH y la asignación contributiva, en función del índice de movilidad. Claramente, no me acuerdo de quién era la frase que decía que los salarios van por escalera y los precios por ascensor. Bueno, en este caso es la UH va por la escalera y la inflación va por la escalera mecánica. Claramente lo que está pasando acá es que se están separando y eso quiere decir que está habiendo una pérdida de poder adquisitivo. Cuando la escalera azul se está separando de la escalera mecánica gris, está teniendo una pérdida de poder adquisitivo. Y eso es lo que refleja las barras amarillas. Hay una pérdida en agosto y en septiembre de casi 8% del poder de compra de la OH. Ahora, hicimos un montón de pruebas, pero la que queremos destacar es esta. ¿Qué pasa si se quitara del índice de movilidad el salario y solo quedara inflación? ¿Y qué pasa si tuvieran un rezago de 5 meses, no de 9? Hay un problema técnico de que el ajuste es trimestral y 2 meses nunca van a poder ser eliminados.
Lo que sucede es que la pérdida de poder adquisitivo podría amortiguarse a la mitad. El problema que estoy teniendo es que solamente tenemos un periodo corto. Entonces, una de las cosas que seguramente alguien debe estar pensando, seguramente alguien que le preocupa la macroeconomía, es, bueno, está bien, lo que pasa es que si vos estás ajustando la UH menos que la inflación, en el fondo lo que estás teniendo es un ahorro fiscal. Bueno, quiero deslegitimar eso, quiero mostrar que es falso. Y entonces lo que necesito es un periodo más largo. Entonces podría simular la inflación para adelante, pero lo que hice fue me fui al 2015. En el 2015 tenías una inflación que era más o menos estable, en algún momento se aceleró, por eso es que esta curva tiene forma de S, y en otro momento se planchó. Entonces lo que hice es simulé qué hubiera pasado si en el 2015 hubieran puesto la fórmula de movilidad que existe hoy. Bueno, básicamente la escalera se cruza con la escalera de la OH se cruza con la escalera mecánica de la inflación. Eso quiere decir que hay periodos en los cuales pagan por arriba de la inflación, hay periodos que se rezaga y pagan por debajo, y hay periodos que vuelven a compensar. Eso quiere decir que las áreas de pérdida de poder adquisitivo en otro momento son compensadas, con lo cual el impacto debería ser fiscalmente neutro, porque lo que dejo de pagar hoy lo voy a pagar en exceso mañana. Entonces no habría un efecto fiscal, no habría un efecto ahorro. Pero uno de los problemas que esto genera es que los hacedores de política, en el momento en el que están viendo que la UH o la contributiva o las prestaciones en general están aumentando a un ritmo muy por debajo de la inflación, en general lo que tienden a hacer es tener pagos discrecionales. Esos pagos extraordinarios fueron puestos en momentos en los que, se acaban de pagar 1.500 pesos y van a pagar 1.200 después, pero este bono a los programas sociales se dio en diciembre del año anterior y así sucesivamente. Con lo cual, si ustedes en el momento en el cual la escalera gris está por debajo del azul, se dan cuenta que está rezagado y ponen un pago adicional, eso no lo van a compensar en el momento siguiente cuando la UH ajuste por arriba de la inflación. Entonces, el efecto neto no solo no es neutro, sino que además tener un índice de movilidad mal diseñado tiene un costo. Ese costo es el monto que están pagando de manera extraordinaria, porque eso no lo van a volver a recuperar. Entonces, si replicáramos el mismo índice que tiene solamente inflación y 5 meses de rezago, lo que veríamos es que la curva naranja se empieza a mover entre medio de la gris y el azul. Eso quiere decir que habría mucha menos pérdida. Y es probable que un índice que siga más cerca a la inflación probablemente no necesite pagos extraordinarios, con lo cual ese sí sea fiscalmente neutro y además con mucha menos pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios. Y quiero cerrar con esto. Bueno, hice un índice que en realidad paga bimensualmente, o sea, habría que hacer 6 ajustes por mes. Este pareciera ser mejor que el anterior, pero lo que quiero mostrarles es cuál es el efecto que tiene usar el índice actual o usar la alternativa que sugerimos en términos de pobreza e indigencia. Básicamente lo que estamos haciendo es usando el primer semestre del 2018. Entonces, lo que quiero mostrarles, el dato del total es el que publica el INDEC, el otro es el que se puede calcular usando las bases de microdatos. Para el primer semestre del 2018 tenemos el dato, pero solamente tenemos la base para el primer trimestre. Quiero calcular quiero ver cuál es el impacto de la tasa de indigencia, tanto para el total de los hogares, como situándome en la tasa específica de indigencia de los hogares que tienen AUH. Entonces, ustedes ven que el 4,1 de la derecha no cambia, porque claramente esos no están recibiendo la prestación, pero sí el 5,9% de las personas indigentes saltarían a 6,3 solo por la pérdida de poder adquisitivo que genera el índice actual. Ahora, si usaran un índice que ajustara y amortiguara la pérdida de poder adquisitivo, pasaría de 5,9 a 6, o sea, casi no afectaría a la cantidad de gente que cruza la línea de indigencia. Ahora, este efecto parece ser mínimo, pero la pérdida de poder adquisitivo la tienen todos, los que están por debajo de la línea de indigencia y no la cruzan, y los que están por arriba de la línea de indigencia y debajo de la pobreza, que tampoco la cruzan. Entonces, esto solamente muestra una parte de la realidad. La pérdida de poder adquisitivo es uniforme para todos. Esos son 50.000 personas. 50.000 personas estarían cruzando la línea de indigencia hacia abajo por la pérdida de poder adquisitivo del índice actual. Si usaran un índice alternativo, esos solamente serían 14.000 personas. Parece poco, pero claramente esto se puede lograr solamente con un cambio
de diseño del instrumento. No hay que salir por la calle a hacer nada, no hay que salir a gastar más plata, simplemente hay que usarla de manera más eficiente o más inteligente. Y este es el efecto que tendrían sobre la pobreza, es casi el mismo. Gracias.